Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del patrimonio neto. Pues sí, amigos, el patrimonio neto junto al activo y al pasivo pues son elementos patrimoniales que son fundamentales conocer en la contabilidad de nuestra empresa para así poder tomar decisiones adecuadas de negocio. ¿Pero qué es esto del patrimonio neto? Bueno, pues son esos elementos que forman la financiación propia. Estaríamos hablando de que el patrimonio neto es igual al activo menos al pasivo a la hora de ser calculado. Y bueno, pues realmente lo que refleja es el valor real de nuestra compañía en ese momento. Hablamos de recursos económicos que son de la empresa, son propios de la empresa, no hay que devolverlos ni pagarlos a terceros. ¿Y cómo se calcula el patrimonio neto? Bueno, pues muy sencillo, el patrimonio neto sería igual a ese activo menos el pasivo, la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe. Así pues, dentro del plan contable del 2010 encontraremos esas secciones que se dividen en el balance de situación y que forman parte de esas cuentas anuales. Estaríamos hablando del activo, que son esos bienes y derechos que tiene la empresa, más bueno, pues otros recursos que posee y que bueno, se poseen con el objetivo de generar beneficios a futuro. El pasivo, bueno, pues las deudas y las obligaciones de las empresas. Y el patrimonio neto, que sería la diferencia entre los activos y el pasivo y que estaría constituido por el capital social, las reservas, el resultado del ejercicio, de ejercicios pasados, subvenciones, bueno, pues una serie de componentes que forman ese patrimonio neto de la empresa. ¿Y cuál es la estructura del patrimonio neto? Bueno, pues la estructura del patrimonio neto, según el plan contable PYME, estaríamos hablando que lo constituyen los fondos propios más esas subvenciones, donaciones y legados que puedan llegar hasta la empresa. Vamos a ver los fondos propios. Los fondos propios estarían constituidos por el capital social, la prima de emisión, las reservas, acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, resultados del propio ejercicio en el que se está en curso y los dividendos a cuenta. Es importante saber que todas estas partidas suman a estos fondos propios, menos dos partidas, que serían la de acciones y participaciones en patrimonio propias y la de el dividendo a cuenta, que en este caso siempre estarían restando, estarían en signo negativo en nuestros fondos propios. Las subvenciones, donaciones y legados. Bueno, pues esto estaría fuera de los fondos propios, pero dentro del patrimonio neto y estaríamos hablando, bueno, pues de esas subvenciones que nos puede conceder una administración, que son a fondo perdido, que no hay que devolverlos, que no generan intereses y que, bueno, pues entrarían dentro de ese patrimonio neto de la compañía. También hablamos de bueno, pues donaciones o legados que se puedan producir. Así que esos fondos propios los vamos a dividir en una serie de grupos. El primero sería el de las aportaciones de los socios y dentro de este grupo encontraríamos las siguientes partidas. Primero, el capital. Bueno, pues para formar parte de una sociedad, los socios tienen que aportar o bienes o capital para bueno, pues hacerse con esas acciones o esas participaciones de la empresa. Bueno, pues esto es lo que se considera capital social de la compañía. La prima de emisión, bueno, pues cuando un socio para conseguir esas participaciones o esas acciones tiene que pagar un plus sobre el valor nominal de esas acciones, estamos hablando de las primas de emisión y las estaremos recogiendo en esta partida, en la de primas de emisión. Y por último, otras aportaciones de los socios. Bueno, pues aquí estaríamos teniendo en cuenta esas aportaciones de los socios que ni son capital social ni son prima de emisión y que, bueno, pues que en la vida habitual de una empresa se pueden dar. Por ejemplo, esas aportaciones que hacen los socios para cubrir pérdidas. En el grupo 2 podríamos englobar el resultado de los ejercicios anteriores y del ejercicio en curso. Estaríamos hablando precisamente del resultado del ejercicio. Al final es ese beneficio que tiene la compañía por la realización de sus actividades y que directamente lo podremos bueno, pues aplicar a la propia compañía y guardarlo dentro de esa partida de reservas. Lo mismo nos va a suceder con los beneficios de ejercicios anteriores, que exactamente igual, si los guardamos dentro de la empresa, los guardaremos dentro de esa partida de reserva.
Así pues, la partida de reserva serían esos beneficios no distribuidos, vamos, que no se han repartido y que quedan dentro del patrimonio neto de la compañía. Y por último, el último grupo son esas partidas que restan, y estaríamos hablando de las acciones y participaciones patrimoniales propias que, bueno, se da el caso, por ejemplo, cuando la sociedad decide comprar acciones, comprar sus propias acciones a un socio en su totalidad o parcialmente, bueno, pues por diversos motivos, por ejemplo, porque se quiera realizar una reducción de capital. Bueno, pues eso quedará reflejado de manera negativa en nuestros fondos propios dentro de la partida de acciones y participaciones de patrimonio propias. Dividendos a cuenta, también es una cuenta que va a ir siempre en negativo porque al final es una obligación que nos hemos marcado como empresa de liquidar unos dividendos a cuenta a los accionistas por, bueno, pues por estar dentro de la compañía. No vamos a hacer un reparto de esos beneficios. Y algo que debería estar en el patrimonio neto es esa formación, esa información, esa motivación que debes tener a la hora de poner en marcha un negocio. ¿Y qué es lo que te da este canal? Por eso te tengo que pedir que te suscribas a este canal. Vamos a ver, ¿va a aumentar eso el patrimonio neto en tu balance de situación? Debería. ¿Lo va a hacer? No. Pero como suscribirse a este canal es gratuito, pues tampoco pierdes nada. Mira, aquí abajo, ¿ves? Hay un señor, pum, pum, le das, acepta las notificaciones, porque así te llegarán todos los vídeos y tú ya decides cuál quieres ver. Y si no, bueno, pues ahí abajo donde pone suscribirse, tú le das y listo. Gracias. Características del patrimonio neto. Bueno, pues el patrimonio neto tiene una serie de características que, bueno, nos van a servir para identificarlo y para entender bien cuál es su naturaleza. La primera, estamos hablando de que no es exigible. Todo ese patrimonio neto no hay que devolverlo y además no está generando intereses. Segundo, no tiene intereses, no tendremos que pagar intereses por este dinero o por estos bienes. Servirá fundamentalmente para financiar ese activo no corriente y también en parte, bueno, pues parte se podrá utilizar para financiar el activo circulante. También, por último, debemos saber que es uno de los elementos patrimoniales dentro del balance de situación. Diferencias entre los recursos propios y los fondos propios. Bueno, pues muchas veces lo podemos confundir, nos puede parecer que son sinónimos, pero no lo son. Y lo vamos a ver fácilmente. Cuando hablamos de los recursos propios, estamos hablando de un equivalente del patrimonio neto. Y como hemos visto, el patrimonio neto no son solo los fondos propios, sino que son los fondos propios más esas subvenciones, donaciones o legados que puedan llegar hasta nuestra compañía. Con lo que no es exactamente lo mismo, sino que, por un lado, como os digo, los recursos propios serían el patrimonio neto y cuando hablamos de los fondos propios sería el patrimonio neto menos esas subvenciones, donaciones y legados. Patrimonio neto negativo y sus consecuencias. La primera pregunta es, ¿puede ser el patrimonio neto negativo? Bueno, pues la respuesta es sí. Si esas partidas que son siempre negativas o esas partidas que pueden ser positivas o negativas, por ejemplo, la de beneficios de la compañía, si en lugar de tener beneficios tenemos pérdidas, este conjunto de pérdidas acumuladas es superior al resto de partidas en el patrimonio neto, estaremos en una situación de patrimonio neto negativo. El patrimonio neto negativo tiene consecuencias muy importantes. La primera es que deberemos disolver la sociedad si no resolvemos ese problema de patrimonio neto negativo. Por otro lado, el administrador tiene obligación de convocar una junta general en un plazo de 2 meses desde que se llega a este punto de patrimonio neto negativo, pues para resolver el problema o para liquidar la compañía o, bueno, o ir a un concurso de acreedores. De hecho, no hace falta tener patrimonio neto negativo para estar en causa de disolución, sino que lo que nos dice la ley es que si, bueno, pues ese patrimonio neto es inferior al 50% del capital social, ya estaríamos en causa de disolución y ya tendríamos esas obligaciones de las que hemos hablado, la de convocar esa junta general y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Y cómo podemos solucionar, bueno, pues un problema de patrimonio neto negativo? Bueno, pues existen fundamentalmente 2 maneras de poder hacerlo, que son, la primera, bueno, pues esa ampliación de capital. ¿Qué es ampliar capital? Pues aumentaremos el capital social de la compañía,
con aportaciones de los socios que ya están o con la entrada de nuevos socios que aportarán capital o bienes para aumentar ese capital social de la compañía. Esto, por supuesto, hay que ir al notario a firmarlo y hay que registrarlo en el registro mercantil. Segunda, aportación de los socios. No estaríamos hablando de ampliación de capital, sino de aportaciones que tengan que hacer los socios para cubrir estas pérdidas. En este caso, bueno, pues no hay variación del capital social. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, bueno, pues conocer qué es el patrimonio neto dentro de la compañía, junto al activo, al pasivo. El patrimonio neto, pues forman esos elementos patrimoniales en nuestro balance de situación. Fundamental entender cuál es el concepto para que cuando veamos un balance de situación pues podamos inferir cierta información y podamos tomar decisiones de negocio acertadas. Yo te voy a pedir algo que no afecta a tu patrimonio. Bueno, sí, vamos a decir que sí, que aumenta tu patrimonio neto porque te va a dar formación, te va a dar información, motivación para el emprendimiento, y es simplemente que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, es totalmente gratuito. Y si lo que quieres es, seguir viendo vídeos relacionados con la contabilidad o con el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.